¿Te has preguntado alguna vez por qué la economía funciona como funciona? ¿O quién decidió que el mercado debería ser libre o debería ser regulado? Bueno, para entender la economía de hoy, primero tenemos que mirar hacia el pasado y entender un poco de su contexto. Por eso vamos a ver por qué la historia del pensamiento económico es fundamental, es clave para entender la economía como ciencia. Bueno, tenemos que empezar sabiendo sobre qué es la historia del pensamiento económico. Esto hace referencia como a el estudio de cómo han evolucionado las ideas económicas desde la antigüedad hasta el día de hoy. Que no, esto no solo se trata de las fechas y de los autores, sino también como de descubrir cómo cada época va creando o creó sus respuestas, sus distintas respuestas a los problemas económicos de su tiempo. Ahora bien, debemos saber cuál es la importancia de la historia del pensamiento económico, porque estas son importantes. Y estas se dividen en varios factores. La primera es porque nos permite entender el origen de nuestras ideas actuales, de los ideales, de por qué las políticas que se usan hoy en día, que se establecieron, son de esta manera. Estos se desarrollaron en base a, a ciertos pensamientos, ¿cierto? Entonces, bueno, los personajes que voy a mencionar a continuación nos ayudaron a formar la base para la economía moderna. Ejemplo, Adam Smith habló del mercado libre, Marx criticó el capitalismo industrial y Keynes, que fue el que propuso la intervención del Estado en crisis, estos fueron unos de los personajes que nos ayudaron a formar, a establecer la base de la economía moderna para que más adelante se fueran desarrollando las políticas. El segundo factor es que esta nos ayuda a evaluar y comparar teorías. La economía no es una ciencia que se pueda definir de una sola manera, no tiene un solo significado, tiene varios, tiene múltiples significados, porque esta depende mucho del contexto en el que se desarrolle y la época en la que se desarrolle. Existen muchas teorías que se contradicen entre sí. Por tal motivo es importante estudiar su historia, porque nos permite saber el por qué surgieron, qué problemas intentaban resolver y cómo, y qué tan útiles siguen siendo este tipo de alternativas. El tercer factor es que conecta la economía con el contexto histórico, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la economía, la base de la economía o ciertas bases de la economía nacen de momentos críticos de esta, como por ejemplo en guerras, en revoluciones, crisis financieras. Y al poder conocer un poco más de la historia, podemos analizar los diferentes cambios políticos, tecnológicos, cambios sociales que hubo a lo largo de los años y cómo esto transformó la economía y de cierta manera se forzó, no sé, sí, se forzó a nuevas teorías. El siguiente factor es que la historia del pensamiento económico nos ayuda a formar un pensamiento crítico. Si conocemos más de su historia, podemos evitar ver la economía como si fuera algo estático, como si fuera automático, cosa que no es así. Al conocer un poco más de su historia, nos abre las puertas a poder entender un poco más de su proceso, de todo su contexto y que la economía es un sistema complejo que principalmente se compone de construcciones humanas. Y de esta manera podemos cuestionar, mejorar o incluso adaptar dichos pensamientos, dichas políticas al contexto en el que se está desarrollando. Hoy voy a hablarles sobre el origen de la economía desde las primeras sociedades antiguas hasta lo que conocemos pues como economía moderna. Cuando pensamos en economía, solemos imaginar mercados, empresas, dinero, pero la economía nació muchísimo antes de que existieran todas estas cosas.
Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos ya necesitaban organizar cómo conseguir recursos, cómo intercambiarlos y cómo sobrevivir en grupo. Esa necesidad básica es el primer germen de la economía. Ya pasó. En la antigüedad, por ejemplo, en Mesopotamia, Egipto, Grecia o también Roma, ya existían formas muy avanzadas de administración. Había agricultura, había comercio, había impuestos y hasta registros escritos para controlar lo que giraba alrededor del trueque, la agricultura y el trabajo esclavo. También aparecían ideas como la propiedad, el valor de las cosas y la división del trabajo. Incluso filósofos como Aristóteles ya discutían que era justo en un intercambio. Más adelante, durante la Edad Media, la economía cambiaba una y otra vez. Ya no todo gira alrededor de los imperios, sino de los feudos. La producción era local, casi todo se consumía en el mismo lugar donde se producía y el comercio era más limitado. Pero hacia el final de esa época, más o menos, con las rutas comerciales, el surgimiento de las ciudades y los gremios de artesanos empezaban a aparecer como nuevas dinámicas que prepararon todo el camino para la economía pues actualmente moderna. Ahora el gran salto llega entre los siglos XV y XVIII, con el mercantilismo y después la revolución industrial. Con el mercantilismo, los estados empiezan a controlar el comercio, a acumular metales preciosos y a organizar la economía de manera más estratégica. Pero la verdadera transformación ocurre con la revolución industrial, con las máquinas, fábricas, producción en masa, este, nuevas clases sociales y un comercio internacional mucho más grande. Aquí aparece la figura de Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, con ideas como el mercado libre y la famosa mano invisible. Y ya en la modernidad, aquí está, y ya en la modernidad, la economía se convierte en una ciencia social formal, donde surgen teorías como el liberalismo, el marxismo, el keynesianismo y muchas más. Intentan explicar cómo funcionan los mercados, por qué ocurren las crisis y cómo deberían actuar los gobiernos. Hoy en día la economía también integra temas como la globalización, la tecnología, la sostenibilidad y el comportamiento humano. Básicamente, en resumen, la economía no nació como una teoría ni como un libro, sino como una respuesta básica a la vida en comunidad. Entonces, toca entender este suceso histórico y esto explica cómo producimos y cómo intercambiamos y cómo tomamos decisiones en sociedad.